Empezamos con la mesa, con la segunda mesa de Historia de las Conmemoraciones. Tenemos 3 ponencias a cargo de Willy Félix Nieto Minaya, de la Universidad Nacional de San Marcos, a Gonzalo Gómez Sanabria, de la Universidad Nacional de San Agustín, docente en esta universidad, y de la Universidad San Martín de Porres, y además a Alejandro Andrés Flores Romero, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y de la institución educativa particular Isaac Newton. Bien, cada ponente tiene 15 minutos para exponer, y de ahí, al terminar, voy a hacerme cargo de los comentarios, y de ahí cada ponente va a tener un espacio, unos minutos para responder. Bueno, y también si hay preguntas del auditorio, también se tomarán ellas. Empezamos con Willy Nieto. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días con los presentes. En primer término quisiera agradecer a los organizadores del evento por permitirme presentar este trabajo, que tiene como principal objetivo dar cuenta de las relaciones diplomáticas que se gestaron en las vísperas del centenario de la batalla de Ayacucho en 1924, ¿no? El principal objetivo es trazar los objetivos de la política exterior peruana, pero digamos no exclusivamente, puesto que también vamos a ver aquellos aspectos que se situaron dentro de otros países de la región, ¿no?, en esa interacción diplomática. Antes de entrar de lleno dentro de las dinámicas diplomáticas, quisiera detenerme en 2 elementos contextuales que nos van a ayudar a comprender mejor ese proceso. El primero de ellos es la búsqueda de una identidad regional. El particular contexto se situaba en una ausencia, digamos, de paradigmas referenciales para la identidad regional, ¿no? Había una crisis en torno al modelo francés con el latinoamericanismo, existía una crisis en torno al modelo norteamericano con el panamericanismo, y lo que se plantea es que este espacio previo al centenario de la batalla de Ayacucho surja como una posibilidad de reflexionar en términos sui generis la identidad regional, digamos, ¿no? Si bien es cierto, no se logra gestar digamos, una identidad ordenada, concreta, y tampoco, digamos, con una matriz étnica o ideológica en términos de una comunidad imaginada, como lo diría Anderson, lo que sí se plantea es que Ayacucho debería ser un espacio para la apertura de la fraternidad continental. Es decir, se plantea de que Ayacucho inicialmente podría servir como un espacio previo para luego moldear otros aspectos de cooperación continental, ¿no? Comúnmente los aspectos de la diplomacia cultural sirven como un primer nivel para posteriormente llevar a cabo otro tipo de cooperación en términos políticos, militares, etcétera, etcétera. El otro elemento que quisiera destacar es que la fraternidad cultural se va a llevar a cabo por diferentes tipos de agentes, digamos, vinculados al mundo de las letras, ¿no? Se va a presenciar la actividad de historiadores, poetas, literatos, etcétera, etcétera. De hecho, la confluencia de estos 2 elementos va a ser sintetizada dentro del Monumento a la Fraternidad Lusoamericana que se plantea en noviembre de 1922 dentro del Congreso Internacional de Historia Americana. Es decir, va a ser una iniciativa por parte de historiadores para formar un monumento en las Pampas de Ayacucho, a lo que posteriormente va a ser recogido, digamos, por los cancilleres y las diferentes legaciones de los países miembros, ¿no? Dicho esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva para poder analizar las dinámicas multilaterales. En este caso, lo que quiero centrarme es en una disputa que se ejecutó entre, por un lado, la confrontación del llamado acrónimo ABC, que representaba Argentina, Brasil y Chile, que por entonces entendían que eran los países más desarrollados de la región y que de cierto modo estaban destinados a encabezar la jerarquía del concierto de naciones de la región, digamos, ¿no? El detalle era que esta potencial alianza no era conveniente para los intereses del Perú, puesto que acercaba a Chile a las 2 potencias subregionales, ¿no?, Argentina y Brasil. De modo que se plantea la posibilidad de crear una alianza bolivariana, puesto que por entonces Perú tenía mejores términos con los países, digamos, del bloque bolivariano, ¿no?, los del norte de Sudamérica. Con Ecuador se había formado un protocolo para sellar los límites fronterizos, con Colombia de igual manera, estaba pendiente de la ratificación de un tratado del 22, etcétera, etcétera. Entonces, de cierto modo, por un lado, la estrategia de Perú
se situaba en tratar de disuadir tanto a Argentina como a Brasil de no aliarse con Chile y, por otro lado, al mismo tiempo de fomentar una alianza bolivariana como una suerte de contrabalanza de poder, ¿no? Siguiente, por favor. Dicho esto, quisiera detenerme en los aspectos de las dinámicas culturales, que fueron los elementos que, digamos, cimentaron las bases para la mayor cooperación regional en las vísperas del centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Son múltiples los elementos que se efectuaron. Voy a hacer un listado bastante sucinto de ellos. Quizá más adelante podemos debatir la profundidad. En primer término, se hace una entrega de monumentos, placas, medallas, la Orden del Sol, por ejemplo, que se había reactivado poco antes en el 21. Para el centenario de Ayacucho, lo que se estipula es que se van a entregar una serie de condecoraciones a partir de balas que se habían recogido de las pampas de Ayacucho, y todos ellos dirigidos, digamos, a personalidades con las cuales se busca efectuar algún tipo de vínculo con el Perú, ¿no? Y al mismo tiempo tratar también de aislar a Chile, digamos, del acercamiento que estaba teniendo con estos estados, ¿no? Al mismo tiempo, lo que se desarrolla es una serie de recopilación y compra de piezas históricas. Por ejemplo, se compra parcialmente el archivo de Sucre. Al mismo tiempo se compra un espejo de Sucre que iba a ser destinado al Museo Bolivariano, que estaba por inaugurarse, que le pertenecía, dicho sea de paso, a uno de los descendientes del caudillo Flores de Ecuador. Entre los más llamativos podríamos situarlo la espada de Bolívar y el estandarte Pizarro, que es un préstamo que realiza la legación de Venezuela para las ceremonias del centenario, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a encontrar, digamos, es un intercambio constante, ¿no? Un caso llamativo es, por ejemplo, la repatriación de cuerpos, ¿no? El más conocido es el de Simón Rodríguez, que sabe hacer una doble repatriación de Paita hacia el Panteón de los Próceres y posteriormente hacia el Panteón Nacional de Caracas, ¿no? Pero se hicieron otras figuras también menos conocidas, por ejemplo, el de José Trinidad Morán, que muere en Arequipa en el 54 y que se decide repatriar sus restos hacia Venezuela, ¿no? Ahora, el detalle era que mucho de esto se manejaba dentro de la narrativa de la confrontación entre los ideales sanmartinianos y bolivarianos por otra parte, puesto que esto había generado recelos en Argentina, ya que la fiesta, digamos, del centenario de Ayacucho se veía como una fiesta estrictamente bolivariana, ¿no? Entonces, en ese sentido, Argentina también va a tomar medidas similares. Se va a gestionar la repatriación de Manuel José Soler, que había sido un oficial de confianza de Monteagudo. El cuerpo de Monteagudo se fue repatriado en el 18 y se plantea que también se repatrie el cuerpo de José Soler, ¿no? Entonces, en ese sentido, Perú trata de mediar también una vez más esta posibilidad de distensión entre las lecturas bolivarianas o las narrativas sanmartinianas, ¿no? Algo que le había generado problemas previamente, puesto que fue el motivo principal por el cual Venezuela terminó ausentándose de la celebración en el 21 y algo que temía que pueda suceder ahora con Argentina en el 24. Rápidamente quisiera destacar también el vínculo que se trata de gestar con otros personajes, ¿no? Influyentes dentro del mundo intelectual, cultural o simplemente personas que tenían, digamos, gran llegada a los círculos políticos, ¿no? De este modo se invitan a una serie de personalidades, principalmente descendientes de las figuras representativas de la independencia, ¿no? Juan Vicente Camacho, por ejemplo, que era bisnieto del Libertador. Mercedes Sucre junto a sus hermanos. Dicho sea de paso, se planteaba que iba a haber un matrimonio de Mercedes Sucre con un poeta, Villanueva Mata, en tierras peruanas, en el contexto del centenario de la batalla de Ayacucho. Por parte de Colombia, a los descendientes de José María Córdoba y Salvador Córdoba, que también eran personas influyentes y, digamos, vinculadas al mundo de las letras, ¿no? Ahora, el caso particular de la familia Lozano es un caso muy llamativo porque va, digamos, a tejer los vínculos con Colombia, ¿no? El más conocido es Fabio Lozano Torrijos, que era el ministro plenipotenciario con el que se suscribe el tratado Salomón Lozano para sellar los límites con Colombia, pero también estuvieron involucrados sus hijos, ¿no? Fabio Lozano, que era jurista, y Carlos Lozano, que era un poeta, y que tuvieron una actividad constante dentro de los medios culturales, ¿no? Dicho sea de paso, Fabio Lozano, por ejemplo, fue el encargado de la oración fúnebre tras la muerte de Javier Prado Ugarteche, ¿no? Una de las personalidades más representativas de la intelectualidad limeña.
¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos es un intercambio cultural constante, mayores flujos editoriales, entre la Universidad de Río también, por ejemplo, y la Universidad de San Marcos, etcétera, etcétera, y donativos constantes, ¿no? De esto se podría destacar un compendio que se iba a realizar con los países bolivarianos, que iba a tener el título de El Mundo Bolivariano y que iba a ser dirigido por Luis Alberto Sánchez y Carlos Aramburu Salinas, y que también se efectuó, digamos, una misión diplomática en la cual tenían que vincularse a los diferentes institutos históricos de estos países, ¿no? Siguiente, por favor. Dicho esto, lo que genera esta situación de estos primeros elementos, digamos, de cooperación cultural es un cambio de enfoque dentro de las relaciones del Perú con diferentes países. Si vimos en un primer momento la lectura multilateral, digamos, del ABC y la confrontación con los países bolivarianos, lo que se efectúa a nivel bilateral va a depender mucho de las características de cada estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, lo que se trataba de realizar era una suerte de distensión de los vínculos que se habían mantenido históricamente, ¿no? O sea, y particularmente a partir de la suscripción del protocolo, lo que se trata de hacer es generar mayor influencia dentro de la opinión pública, puesto lo que se percibía era que Chile trataba de extender una propaganda, digamos, donde trataba de manchar la imagen del Perú y sembraba, digamos, mecanismos de suspicacia hacia esta relación cercana que estaba entablada entre el Perú y Ecuador, ¿no? Entonces, de ese modo, lo que se realiza es un cambio de enfoque a partir de la figura de Castro Yanguren, que dicho sea de paso, no era tanto un jurista, ni un político, ni un diplomático tradicional, ¿no? Sino más bien era un hombre de la prensa, ¿no? Era un periodista. En el caso de Venezuela también es muy particular, tiene el referente Leguía a la dictadura de Vicente Gómez, digamos se les ve a ambos como una suerte de modelos de lo que por entonces se llamaba las dictaduras organizadas, ¿no? Algo que ya previamente había reivindicado algunos historiadores cercanos a Vicente Gómez en Venezuela y lo que había reivindicado también Chocano aquí, ¿no? En un famoso folleto. En el caso de Brasil también se da un acercamiento cultural, particularmente un acercamiento naval, puesto que ambos dependían de una misión naval norteamericana, digamos que creó un espacio de convergencia entre ambos también, ¿no? Y particularmente se desarrolla una suerte de vínculo a partir de la administración del Amazonas. Y esto es, digamos, uno de los aspectos que va a generar disyuntivas posteriormente con Colombia, ¿no? Porque parte del tratado entre Perú y Colombia lo que señalaba era que Colombia podía tener acceso al Amazonas, a lo que Brasil estaba, digamos, disgustado, ¿no? Entonces trataba de negociar con Perú y, de cierta forma, generar un acercamiento también. Un acercamiento que inmediatamente generó el recelo por parte de Argentina, porque, digamos, a pesar que se veía a este triunvirato entre Argentina, Brasil y Chile como la cabeza del concierto nacional americano, la real disputa se encontraba entre Brasil y Argentina, digamos. Era una disputa hegemónica en términos bilaterales, ¿no? Dicho esto, el desenlace se va a efectuar. Siguiente, por favor. Dicho esto, el desenlace se va a efectuar a partir precisamente de estos recelos mutuos que se estaban generando entre los estados, ¿no? En un primer momento se va a sembrar una propaganda por parte de Chile en Ecuador, que lo que va a hacer es señalar de que Perú y Brasil estaban tratando de sabotear el tratado con Colombia. Posteriormente Ecuador lo va a publicar en los medios colombianos, de igual forma Colombia va a presentarlo en los medios brasileños, etcétera, etcétera. Digamos, se va a generar un dominó diplomático en el cual diferentes causas y diferentes perspectivas de los intereses de cada uno de los estados va a desembocar en un nuevo escenario de tensión, ¿no? O sea, ese temporal escenario de concordancia a nivel cultural que se estaba desarrollando se va a ver fácilmente sepultado para dar paso, digamos, a un nuevo escenario de realpolitik, donde los recelos entre los estados van a emerger en el centro del debate de la diplomacia regional, ¿no? Y si al inicio comenzamos señalando de que existió un proyecto de fraternidad que se tenía estipulado instalarse en las pampas de Ayacucho por parte de Brasil, lo que va a suceder es que a partir de este recelo mutuo, tanto Brasil y Argentina van a crear proyectos paralelos, ¿no? Argentina no estaba de acuerdo con esto porque esto le generaba como cierto liderazgo regional a Brasil y lo que va a plantear es que otorgar un monumento por su propia cuenta, ¿no? Era un faro a la libertad, se le llamaba faro a la libertad, que se iba a instalar en la isla San Lorenzo y que, digamos, también reflejaba esta disputa una vez más con las corrientes bolivarianas, ¿no? Porque si bien la ausencia, digamos, de Argentina dentro del campo de batalla de Ayacucho
lo que se estipulaba era que la génesis de esto se encontraba en los ideales de la libertad, ¿no? Algo así, algo que, digamos, desembocó en el resto de la posterior dinámica de las independencias, ¿no? Siguiente, por favor. Brevemente, destacar en las conclusiones dos aspectos. Por una parte, tratar de realzar la importancia que tuvo dentro de las gestiones diplomáticas en torno al centenario de Ayacucho la materia cultural, ¿no? Cómo se gestó a partir de una serie, no necesariamente de políticos o militares o diplomáticos tradicionales, sino a partir de historiadores, poetas, juristas, etcétera, etcétera, ¿no? Y brevemente, lo segundo, destacar que mucho de esto se explica también dentro de una perspectiva multilateral, ¿no? O sea, dentro de la historiografía tradicional lo que hemos visto es que las disputas limítrofes se suelen abordar dentro de una perspectiva bilateral, sea de manera independiente, Colombia, Perú, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como vemos aquí, en este caso particular, existe, digamos, todo un entramado que no se puede comprender en estricto si es que no se tiene en cuenta el resto de las piezas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora continúa Gonzalo Gómez. Adelante. Muy buenos días al público que nos acompaña y ante todo mi saludo al proyecto, mi agradecimiento a la Comisión Bicentenario como proyecto especial del Ministerio de Cultura y a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Mi disertación del día de hoy pasa por una investigación tanto de archivo, en la cual estamos presentando un avance, pero también recogiendo algo que en mi experiencia laboral estamos haciendo, además de ser docente. También trabajamos en la gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa y con ello un proceso de catalogación del centro histórico y en eso sus monumentos. Este trabajo, denominado Los espacios conmemorativos del centenario de la independencia de Arequipa, la Plaza España 1921 y la Plaza de los Próceres arequipeños de la independencia en el barrio de San Lázaro 1919, 1924 y 1926, en esta mesa presentada de la historia de las conmemoraciones se va a centrar en un poco en los procesos, los discursos, pero también recoger algo que ayer me suscitó un poco de interés al responder esta pregunta a nuestro moderador Alex Loaiza, que solamente era Melgar. Vamos a dar ese alcance en esta exposición. Por favor, pasamos a la siguiente. Entendamos que la Plaza España fue promovida por los círculos obreros católicos con el apoyo del empresario español Jorge Forga, que eventualmente su hijo, él sería eventualmente alcalde de Arequipa, el Colegio de Abogados, con el jurista y Francisco Mostajo, aprobados en ambos casos por el Consejo Provincial, colocando y modificando la antigua Plaza de Santa Marta, colocando una fuente ornamental con la estatua del dios Neptuno que procedía del parque de la casa que poseyó la familia Forga en San Remo, entendido que la familia Forga está dedicada al comercio, una casa comercial, la empresa El Huayco, pero que también su familia alcanzó el poder político en los diferentes espacios representativos. Miguel Forga eventualmente sería alcalde hacia 1924 y en el caso del otro monumento vamos a hablar por qué su largo proceso de construcción, su interactuación con el Consejo Provincial y de por qué señalar ciertos personajes más que otros. Entonces, pasando a la primera siguiente exposición del estado de la cuestión, estos temas de los espacios públicos, conmemoraciones, ya han sido trabajados con estos trabajos de la patria americanizada, reciente publicación en la Fundación Bustamante de la Fuente, y llegó el centenario de Juan Orrego, centenario, con esto en los munilibros, entendiendo que mayormente las celebraciones se centraron en 1921 en Lima y para 1924 en Ayacucho. Por ejemplo, para Ayacucho representó una oportunidad de desarrollo como ciudad. Están los recientes trabajos, por ejemplo, de Pablo Drinó, de los años de Leguía. Está un artículo de investigación sobre el centenario de la proclamación de la independencia de Álvarez Carrasco. Acá presente también Alex Loaiza con el libro La independencia peruana como representación, y un trabajo que publicamos con la Comisión Bicentenario, que es uno de los trabajos que recogemos algunas perspectivas de la historia regional con trabajos inéditos o trabajos que anteriormente publicados.
como primera propuesta dentro de los libros de historia editados en esta conmemoración, gestionados con la Comisión Bicentenaria de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el cual he tenido el honor de ser el editor. Entendamos que las fiestas, pasamos al siguiente slide, tenemos una de las fuentes que está en la Biblioteca Nacional, pero también obra en los archivos de la municipalidad, que es el programa de festejos. No hay un equivalente para el caso de 1924. Hay otro programa semejante, casi en estructura y hasta en forma, para el cuarto centenario de Arequipa. Pero en este programa recoge lo que hace el municipio como consejo provincial. Inicialmente esto estaba programado desde 1921 con la Junta Departamental, pero para 1921 desaparece y lo asume completamente el municipio. Ayer hubo una exposición que detalló cuál fue el plan de obras, festejos, jaranas, entre otros detalles, y esperamos que sea próximamente una tesis este año. Entendamos que el centenario para el caso arequipeño no pasa más, no es simplemente la proclama de la independencia en 1921, que en su centenario, o el centenario de las batallas de Junín en 1924, sino también el 6 de febrero de 1925, que es la jura de la independencia. Para nosotros, el proceso del bicentenario concluye esa fecha, el próximo año, el 6 de febrero. Yo he puesto estos dos monumentos porque se contraponen y hay un conjunto de discursos y debates que estamos indagando y hay las suficientes fuentes que nos dan cuenta de esto, ya sea en los libros de Cabil, del Consejo, correspondencia, el archivo privado de Francisco Mostajo, y eventualmente también hemos detectado un expediente de construcción en el Archivo General de la Nación, que en un artículo de investigación esperemos ampliarlo y detallarlo. Pasamos a la siguiente. El plano de 1925, en la cual se habla de la construcción de el ensanchamiento de la ciudad. En el triángulo que ven hacia el lado izquierdo de ustedes pueden apreciar dónde se ubicó el monumento a los próceres de la independencia en el barrio de San Lázaro, al lado de la torrentera o lloquera de San Lázaro, en el barrio tradicional, y en el círculo donde se ubicó eventualmente el monumento y la fuente de la Plaza España, a un costado de la iglesia de Santa Marta, a un costado del antiguo cuartel de Santa Marta o Tambo de Santiago, en una calle nueva abierta es profesa para el ensanchamiento de la ciudad de siglo XX y al lado de su ex penal. Bueno, pasamos a la siguiente. Y esta es una vista de los hermanos Vargas que nos muestran la magnificencia en este nocturno de la fuente y el espacio creado de la ciudad, que se ve una fuente de Neptuno. Obviamente que este Neptuno, si lo vemos actualmente, este Neptuno fue desplazado un poco más hacia la esquina como parte de las obras de los 450 años de la ciudad en el año de 1990, y se está planteando también una recuperación. El brazo que tiene actualmente no es el original, lamentablemente ha sufrido algún tipo de vandalismo. Como plaza, pasamos a la siguiente slide, tuvo antes denominación como la Plaza de Santa Marta por la proximidad de la iglesia, pero también se planificó, como se ha dicho el día de ayer, también el cambio de nombre. Pero esta fue inaugurada el 30 de julio de 1921 como la Plaza España y con una pila ornamental. Como ya les he señalado, la manufactura es de mármol, es una fuente ornamental traída desde Italia por la familia Forga, de muy buena manufactura, pero como tal tuvo toda una historia y un proceso que no se entiende su instalación y la denominación de la Plaza España, sino hay un tema de conversaciones e incidencias. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos un recorte periodístico del diario El Deber del 3 de agosto de 1921, o sea, 3 días después de la fiesta. Entendamos que las jaranas de esos días hicieron que las noticias salieran 3 días después. Acá está José Forga, una foto en la cual eventualmente luego sería alcalde de Arequipa, y él coincide con lo siguiente. La obra se estaba planificando desde 1919 que se transformara y se cambiara con la Junta Departamental y el Consejo Provincial. Eventualmente, ya para el 18 de mayo de 1921, con motivo de los 25 años de los círculos católicos, se lanza la propuesta que Miguel Forga, la familia, donara una fuente ornamental a condición de que esta nueva plaza que se planteaba como Plaza de la Independencia cambiara nombre de España.
fue aceptado y promovido por el Círculo Católico de Obreros y también por el Círculo de Mujeres. Dicho sea de paso, algunas de esas mujeres eran miembros, sus esposos eran miembros del Consejo Provincial de Arequipa. Entonces, esta propuesta fue lanzada y fue aceptada por el municipio, desplazando a la idea de un parque más republicano, más relacionado a la independencia. El cual fue aceptado rápidamente y fue cambiado. Entonces, se tuvo que desplazar lo que inicialmente se había propuesto ahí. Entonces, es inaugurado un 30 de julio de 1921. Pasamos a la siguiente y entramos a lo que debió ser este monumento instalado en la Plaza España y fue instalado en el antiguo barrio de San Lázaro, el cual hace que esa parte tenga y se denomine como la Plaza Libertad. Este monumento, en la prensa lo describe como si fuese una columna, en sí es un obelisco de 3 lados. Entraremos en detalles más adelante. Esta es una de las fotos de la inauguración, esta es una de las fotos de los hermanos Vargas, obtenido en el archivo de Francisco Mostajo. Pasamos a la siguiente, y en la cual podemos ver algo que no siempre se puede ver, el artista y su obra. En este caso, la construcción, la idea de ocupar el espacio empieza desde 1919, hacia 1924 el busto que vemos acá, que es la representación de la libertad sin brazos, que nunca se alcanza. Pasamos a la siguiente. Fue hecho por el maestro escultor José Villanueva en su estudio, parte de lo que es el Centro Artístico de Arequipa, y en la cual esto como busto fue terminado de fundir y vaciado hacia lo que viene a ser, gracias, el 6 de julio de 1926. Pasamos a la siguiente, y fue entregado el 18 de octubre de 1926 e inaugurado. Pasamos a la siguiente. Acá hay unas notas periodísticas y justamente tenemos ahí a Francisco Mostajo como uno de los que da los discursos inaugurales. Y como tal, pasamos a la siguiente, con el Colegio de Abogados fue promovido desde el decanato de Eleodoro M. Prado, que también fue alcalde de Arequipa en 1919, y este ciclo de la incidencia y la construcción, pasamos a la siguiente, muy bien, fue promovido por Emilio Gómez de la Torre, y no se entiende estos idas y contramarchas si no es por la falta de presupuesto, el apoyo del Estado, y en la cual pasamos a la siguiente, a ver, una anterior, no se hubiese hecho si no es por la gestión de Francisco Mostajo. En su correspondencia privada señala un poco las dificultades o digamos los ánimos del Estado. Y pasamos a la siguiente. Esta es una anterior. Esta es una vista, por ejemplo, de la magnitud de la obra. Si bien es de 1928, refleja que hay unos cambios y unos casos que se ajustaron de la misma. Y pasamos acá a a quién rinde homenaje. Y acá respondo a Alex Loaiza en su pregunta del día de ayer. Entonces, acá la placa tiene 3 placas conmemorativas, que uno es, en este caso, homenajeando en la primera a Domingo Tristán, Mariano Alejo Álvarez, Mariano de Rivero. Chervedes es el único argentino que es homenajeado a esta placa porque participa y es ajusticiado en los temas de las conspiraciones que hacen en torno a la Revolución de Cela. Figura Mateo Arrospide, Mariano Santos Quirós, María Linares, la única mujer señalada como héroe, y su actuación es en el Alto Perú en el tema de lo que son las conspiraciones. Está Benito Lazo, Francisco de Rivero, Benzuaín, a razón de él toma la calle Rivero, Mariano Blas de la Fuente, Manuel Landazuri y Pedro Cosío. En la siguiente placa, donada por el Consejo de Lima, en homenaje a Mariano Melgar, a Juan Pablo Izcardo Guzmán, a Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso, a Manuel J. Rivero, anteriormente mencionado, a Anselmo Quirós, a Miguel del Carpio, José Gregorio Escobedo, José Pinedo, Santiago Felan, a José María Corbacho, uno de los primeros congresistas que tenemos, Ignacio Álvarez Tomás, primer presidente de las Provincias Unidas de Río de la Plata, actual Argentina, arquipeño, a razón de eso es la calle Álvarez Tomás, a Francisco de Paula Quirós, y la última, en gloria al obispo Pedro José Chávez de la Rosa,
porque él abre el espacio y reforma el Seminario San Jerónimo, en la cual propicia el surgimiento de la Academia Lauretana, y de sus obispos y sus estudiantes surgen muchas de la clase política y con ideas liberales y que participan en la organización del Estado de forma primigenia, entre los que destacan Evaristo Gómez Sánchez, así como también se señala en este proceso fundador al Gutenberg arequipeño, a Jacinto Ibáñez, que es el primer impresor de los primeros periódicos de corte liberal y de información de este proceso. La siguiente pasamos. Y acá están las placas. Estas placas fueron hechas con el fundidor y el escultor Ocaña, que es alguien que trabaja mucho con Leguía, y de esas placas hay varias en el Perú hechas por este artista. Pasamos a la siguiente, y no quiero dejar de mencionar, estando acá, que Arequipa también rindió su homenaje en esta foto de los hermanos Vargas, encendidas un día antes del centenario de la batalla de Ayacucho, en la cual Arequipa rindió un homenaje. Y en la siguiente pasamos, quiero agradecer mi exposición y la oportunidad de poner mis ideas con esta foto de Martín Chambi, la invitación. Los esperamos en Arequipa y muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Y entonces ya presentamos la última ponencia, Alejandro Flores. Listo, gracias. Vamos ahora justamente a trasladarnos el centenario al departamento de Tacna con el tema siguiente. Por favor, las diapositivas. El centenario en ambos lados de la frontera, un estudio comparativo entre Tacna y Locumba durante las celebraciones del centenario de la independencia del Perú en 1921. Siguiente, por favor. Vamos justamente ahora a hablar en cuanto al contexto histórico. Llegado una vez el régimen de Leguía, siguiente, por favor, se orquesta justamente un conjunto de actividades, celebraciones. El tema del centenario en sí significó una oportunidad, según el historiador Orrego Penagos, como para poder consolidar un proyecto de nación, conocido como la Patria Nueva. O sea, la renovación, la transformación en sí del Perú republicano. El centenario entonces significó también una oportunidad para evocar el génesis republicano entre 1821 hasta el 1921, siendo Leguía justamente como intermediario. No obstante, esto requería ¿qué cosa? Requería cambiar el rostro urbano a través de monumentos, plazas, avenidas, placas y también actividades o ceremonias en sí. Siguiente, por favor. El tema ahora de Tacna y Arica, conocida como las cautivas. Hablamos justamente de un tema latente, un tema pendiente. En sí, entre comillas, una herida abierta. Y más aún agarró más significancia en el momento del centenario nacional. Tengo entendido que hubo actividades más que todo que evocaron a las cautivas durante las celebraciones de 1921 en julio en el país. Pero esto también agarró mayor significancia justamente en la periferia nacional. Como se puede observar ahí en la imagen, es justamente la inauguración del monumento a San Martín en julio del 21. Dentro de la muchedumbre, de la multitud, justamente ya se presenten pancartas alusivas a las cautivas, porque en sí representaban un tema latente, un tema aún no resuelto o un tema pendiente. Siguiente. El departamento de Tacna, transcurrido la guerra con Chile, justamente queda mutilado en dos áreas. Por debajo del río Sama yace, por supuesto, la parte ocupada de Tacna, justamente ocupada por Chile. Estaba justamente las ciudades de Tacna y Arica. Por el lado norte del río Sama estaban las localidades de Ite, Locumba, Candarave. Sobre todo siendo Locumba la capital del departamento de Tacna Libre, conocido coloquialmente como Tacna Liberta o Tacna Libre. Entonces el departamento de Tacna queda dividido en dos áreas. Por el lado norte, la parte libre, desocupada, y por la parte sur, justamente la parte ocupada por Chile. Siguiente. Ahora vamos a hablar de cómo Tacna recibe el centenario de 1921. Ustedes se pueden preguntar, estimado, ¿por qué es tan relevante estudiar, digamos, el tema del centenario aquí en la periferia nacional? Justamente, hay trabajos que abocan el tema del centenario en Arequipa, Lima, Cusco, en el norte, en Puno, por supuesto. Siendo ese trabajo justamente algo inédito porque pues no hay información, no hay trabajo académico justamente que sostenga cómo Tacna celebra o no celebra el centenario nacional, al menos en la periferia sur. Ahora en Tacna. Siguiente, por favor. Ya. Se puede comentar lo siguiente, ¿no?
El tema del discurso justamente del presidente Arturo Alexandri hace hincapié, por supuesto, a la disidencia entre Perú y Chile, esta discrepancia que tenía justamente por las cautivas en el momento del centenario. También a través de la prensa del Pacífico de Tacna se sabe justamente que existió, entre comillas, una conspiración por peruanos perpetrados en Arica, justamente contra el régimen de Leguía, y pues a través de la prensa del Ferrocarril Arica y el Pacífico de Tacna se puede ver lo siguiente: un discurso justamente desprestigiador contra el centenario nacional, una campaña justamente de desprestigio contra este centenario en sí. ¿Aludiendo qué? Aludiendo que el Perú en sí era un país ingrato, inculto contra los chilenos, quienes habían apoyado, habían evocado en sí su propia independencia. Siguiente. Por ejemplo, aquí. Este es, digamos, un extracto justamente del diario El Pacífico del 7 de junio de 1921. Aquí justamente voy a pasar a leer. El próximo centenario peruano. Como la de los hombres, en la vida de los pueblos hay ingratitudes que amargan y sublevan. Ingratitudes que en ciertos casos llegan a ser hasta odiosas. Tal nos sucede hoy con el Perú. Ese pueblo cuya libertad nos debe, ese pueblo que sin la ayuda de esos chilenos que tanto odian, no podría contarse hoy entre el número de los países libres y soberanos. Vivir más para ver más. Que un hijo niegue a su padre, que niegue todos los bienes que de él recibió en sus primeros pasos, sí, es odioso, pero por lo menos es humano. Pero que un pueblo niegue la libertad que le debe, que le dio otro a costa de su sangre y de 1000 supremos sacrificios, es un caso nunca visto en la historia del mundo. Entonces, durante los meses de junio, julio y agosto en específico de 1921, se puede visibilizar en sí este discurso justamente confrontador, desprestigiador contra el centenario nacional, evocando justamente calificativos como ingratitud peruana contra Chile. Siguiente. A modo de repaso y algo rápido, sencillo, vamos a ver el contexto del Centenario Nacional en Tacna, justamente. En julio pues, se crea la Brigada Combinada de Tacna, justamente, y un evento importante está el 8 de julio, con la visita o llegada de la delegación de Suecia y Paraguay, que se dirigían a Lima, pero hacen una parada por el puerto de Arica. Justamente el intendente Lira hace una invitación a que pues, puedan almorzar y pasar en Tacna justamente una tarde de velada, ¿no? Con la delegación de Suecia y Paraguay, y luego retornan su viaje hasta Lima a través del puerto de Arica. Siguiente. ¿Listo? También está a través de la prensa del Ferrocarril de Arica que pues, existió una iniciativa, un telegrama perpetuada por los vecinos de Arica, al cual pedían al presidente Arturo Alexandri, decretar feriado nacional en todo Chile el día 28 de julio de 1921. Justamente aludiendo, ¿por qué? Porque supuestamente decían que la victoria, que la independencia nacional peruana era una victoria chilena, justamente, ¿no? Y pues esta propuesta fue firmada por los vecinos de Arica, al cual pues, fue enviada al presidente Arturo Alexandri y nunca fue legalizada. Pero lo que pedían en sí, nuevamente digo lo siguiente, que pues solicitaban decretar feriado nacional en toda la República de Chile el día central del centenario. Siguiente. El domingo 24 de julio se hace un evento musical y el propio 28 de julio de 1921, a través de la aprobación del Consejo de Instrucción Pública en Chile, se aprueba que se brinde conferencias históricas en toda la República de Chile, en todos los liceos o escuelas de la República de Chile, justamente, al cual quieren visibilizar justamente la contribución chilena en la independencia peruana. Siguiente. Asimismo, también se brinda en Tacna una conferencia histórica en alusión, ¿no? a la expedición libertadora de 1820, justamente, y su participación chilena, justamente en la independencia peruana. Siguiente. Este, por ejemplo, es un extracto justamente del periódico El Pacífico, El Día Central, el 28 de julio de 1921, justamente aludiendo, ¿no? al tema del centenario nacional y su derecho a que Chile pues, debería ser parte de la mesa de honor de la celebración del centenario peruano. En Lima, por ejemplo, con la llegada de la delegación extranjera, Leguía aprovechó esa presencia extranjera justamente para promover la tesis peruana en alusión al litigio de Tacna y Arica todavía. Y pues justamente en Chile pues habla todavía de esa ingratitud peruana con los chilenos, puesto que pues habían participado en la independencia peruana. Eso la verdad es para mí justamente interesante porque, pues, ¿por qué no decir que pues, puede representar en sí un primer antecedente? Chile ya está hablando justamente de la participación, de la intervención extranjera justamente en la independencia nacional. ¿Por qué no decir justamente que puede ser un antecedente a la postura justamente de Bonilla, justamente 50 años después, no, claro, 50 años después justamente con el tema, ¿no? de la independencia concebida, ¿no? Siguiente.
Pasemos ahora a Locumba. Locumba se convirtió en ese momento en la capital departamental de Tacna Libre. Era justamente un pueblo, perdón, era una capital departamental que llegó al centenario en estados deplorables de luz eléctrica, de desagüe, no contaba con agua potable y tampoco justamente con energía eléctrica en sí. A través de la prensa, la Patria, fundada por los hermanos Narvarte, se sabe justamente que en 1920 en adelante ya se empezó a hablar en torno al centenario nacional y esto en sí agarró mayor significancia justamente en el país, es cierto, pero más aún justamente en la zona roja, entre Perú y Chile, y más aún en Locumba, justamente que era la capital que recibía justamente a los expulsados de Tacna y Arica. Así que pues 1921 fue percibido como un año importante, un año relevante justamente para, entre comillas, recuperar las cautivas. Tengo entendido también justamente que en la prensa La Patria señaló lo siguiente: el diputado Gustavo Pinto en una entrevista con Leguía, pues como medio de propaganda, ¿no? Decía justamente recuperar las cautivas para el año del centenario. Siguiente. Ahora, si bien en el lado chileno, en Tacna y Arica, justamente se manejaba ese discurso de desprestigio, de contracampaña justamente contra el centenario nacional, ¿cómo se manejaba ahora en el otro lado de la frontera? A través de la prensa La Patria, justamente, utilizaban hechos históricos para poder contrarrestar esta campaña chilena todavía en sí. Siguiente. Ahora, a modo de un repaso rápido, justamente haremos algunos hechos justamente en el contexto del centenario nacional en Locumba. Con el tema del incidente de Leguía en el Palacio de Gobierno, justamente el tema del incendio, por supuesto en Lima, pues fue recibido en Locumba justamente con manifestaciones, tedeums justamente de salud por el presidente, ¿no? Siguiente. Asimismo, en julio, el 7 de julio, se publica ya el programa del Centenario Nacional y cómo pues Locumba justamente recibe el centenario a través de la Junta del Centenario presidida por el prefecto Gómez. Gracias. Y el día central justamente se lanza la publicación especial de la Patria, justamente del centenario oficial, al cual se sabe justamente que pues, Locumba recibe el centenario justamente con el emanderamiento de la población, actividades culturales, fuegos artificiales, veladas culturales, justamente también musicales, actividades, ¿no? En sí patrióticas todavía, saludo a la bandera, himno nacional todavía en sí, actividades también deportivas como match de fútbol todavía en sí. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos justamente al programa. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Ya. Justamente también con desfiles todavía, almuerzos campestres todavía en sí y té danzantes. Siguiente. Actividades también deportivas. Siguiente. Y después nos vamos al domingo 31 de julio justamente con actividades también militares. Siguiente. El martes 2 de agosto la celebración se traslada justamente al pueblo de Mirabe, justamente en el cual se coloca todavía la primera piedra del monumento al general Miller, justamente el lugar donde ocurrió el combate de Mirabe en aquel lugar. Siguiente. Listo. Vamos justamente ahora con la reflexión o comentario final todavía. Entonces, justamente a diferencia de en otros lados del país, con Lima, Ayacucho, Cusco, Arequipa, en el norte y Puno, digamos, claro, el tema de las cautivas era un tema latente, es cierto, y justamente llegan todavía a celebrar en sí el centenario nacional. Pero justamente esto cambia en la periferia nacional. Tacna justamente no celebra, no celebra justamente el centenario peruano, no celebra este centenario. En cambio, en el lado libre de Tacna, o sea, la parte de Locumba, sí llega justamente a celebrar el centenario nacional. En Tacna se manifiesta justamente este discurso de desprestigio, de ingratitud peruana con los chilenos justamente por su intervención en su propia independencia. Y justamente, ¿por qué no dije antes señalar que pues esto puede significar también un primer antecedente justamente previo a 50 años antes, ¿no? A la postura pues de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, justamente que habla de la independencia concebida justamente con la intervención extranjera en la independencia nacional. En cuanto a Locumba, todavía sí llega justamente a celebrar dicho centenario. Gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Los temas son muy interesantes, son novedosos. Los estudios sobre las conmemoraciones en el Perú no son muchas, hay mucho sobre Lima, pero lo más interesante me parece de las investigaciones son las que se hacen en las regiones y las que miran más allá de Lima. Y un ejemplo de ellos son que se presentó en esta mesa.
Y claro, hay una tesis de Rodolfo Monteverde de Historia del Arte, donde analizan los monumentos, y él, desde fines del 19 hasta más o menos el centenario, y él ve que el tema de la guerra con Chile va a marcar muy fuerte las conmemoraciones y la temática de los monumentos, de una u otra forma. Entonces, y eso es claro en la conmemoración del centenario. El plan de Leguía ciertamente es no solo, bueno, de hecho era una promesa de Leguía en la campaña electoral, la de solucionar el problema de Tacna y Arica. Y claro, y el centenario va a aprovecharse no solo para resaltar su figura política, es un gobierno autoritario, sino también para cumplir su promesa electoral. Y claro, todo estas, lo que mencionaba Willy respecto a este asunto de cómo utilizar esta conmemoración para lograr la fraternidad regional, pues claro, es una fraternidad regional Perú y la región, menos Chile, ¿no? Porque realmente en la conmemoración de Chile no está presente y las alianzas que se quiere hacer, el Perú quiere hacer con los otros países, está en función de quitarle poder a Chile, porque hay un tema de negociaciones diplomáticas de por medio, ¿no? Entonces, lo que menciona Willy es muy interesante para ver este tema de las alianzas, el tema de cómo eso se traduce en conmemoraciones, en el uso de ciertos símbolos, y cómo, claro, los mismos países también de la región también entran, ellos también están compitiendo, tienen intereses, vamos, de tener liderazgo en la región. Obviamente ese liderazgo se traduce en resolver problemas de fronteras, de espacios, cuestiones económicas también. Entonces es interesante ver cómo se va mezclando, cómo eso tan concreto, tan político, tan económico, tan geopolítico, se traduce en las conmemoraciones y cómo se hace uso de la historia, ¿no? Y eso me parece muy relevante en estas disputas diplomáticas, cómo uno puede ver eso a través de esta conmemoración, ¿no? Y bueno, y respecto a Arequipa, claro, dando otra mirada respecto a la ponencia de ayer, ¿no? Respecto a la Plaza de España y la Plaza Próceres de Arequipeños. Claro, Gonzalo responde a mi pregunta de ayer, que es ¿quiénes eran estos personajes que son considerados próceres arequipeños, ¿no? Yo ahora me he dado la lista de todos ellos, ¿no? Y bueno, y son personajes muy importantes, controvertidos también. Domingo Tristán, recordemos quién fue el último virrey, ¿no? El otro, Pío, ¿verdad? Me estaba equivocando. Pero bueno, la familia Tristán, digamos, bueno, a mí lo que me llama la atención de lo que planteas es el nombre de Plaza España finalmente, ¿no? El alcalde, sobre todo este círculo de obreros católicos y el círculo de mujeres que se imponen frente a otro grupo que parece no va a tener mucho poder. Pero, ¿quiénes eran estos personajes? Círculo obrero, ¿no? Uno pensaría que tendrían una posición distinta, pero son católicos. Entonces, me gustaría saber más de ellos, quiénes son y cómo, y si hay algún debate, ¿no?, al respecto. Porque, claro, Plaza España, en una coyuntura de celebración de la independencia, pues es un poco controvertido, digamos, por más que Leguía ciertamente haya tratado tuvo todo un discurso hispanista en la conmemoración. Pero digamos que en las otras regiones no había tal cosa. O no parecía, digamos, Arequipa se plegaba más al discurso oficial, digamos, en ese sentido, en ser pro-español, digamos, le ganó a Leguía en todo caso. Entonces, me gustaría saber qué debate hay ahí. Digamos que cuando uno quiere recordar el pasado, y le da preeminencia a ciertos personajes, a ciertos países, es algo que tiene un impacto, ¿no? O sea, recordamos la independencia y ponemos Plaza España. Es medio raro, ¿sí? Entonces, ayer daba importancia a la figura de Melgar porque, claro, hay más, le estás poniendo nombres a Melgar, a monumentos, a espacios más grandes, ¿no? Entonces, frente a próceres arequipeños, que es, digamos, una placa, ¿no?
Es diferente poner una placa, acumular nombres, que darle un nombre completo de un personaje, ¿no? Tiene impactos distintos, ¿no? Bien. Mi pregunta era, ¿quiénes son estos católicos, obreros católicos y círculos? Y hubo un debate, ¿no? Por ahí va mi pregunta. Respecto a Tacna y Locuma, es muy interesante el tema. Ciertamente, en el centenario, Tacna está muy presente en los discursos, como ya vimos en el tema diplomático. Rómulo Cuneo Vidal, quien es un tacneño, ¿no?, que además va a sufrir todo este tema de la ocupación, va a hacer una campaña política, va a ser autoridad, si mal no recuerdo, y tiene este libro que se publica también para la coyuntura, que es Historia de las insurrecciones de Tacna por la independencia del Perú, ¿no? Un libro que, como Seimner menciona, es casi como un llamado a decir, llamado a los políticos diciendo, Tacna luchó por la independencia, no se olviden de Tacna. Y bueno, y lo que vemos aquí es, lo que presentas es interesante en el sentido de cómo hay todas estas celebraciones y sobre todo los peruanos, ¿no?, en Chile, las cuales tienen que obviamente sufrir esta contracampaña. Y ahí me gustaría saber un poquito más de los detalles de pronto de este debate o esta campaña, digamos, entre peruanos y chilenos, y en qué sentido tuvo, qué símbolos usaron, etcétera. Mencionas lo de la independencia concedida, digamos que es viejo el tema. La historiografía chilena, Bulnes, en su libro sobre la expedición libertadora, 1886, ya lo menciona, ¿no?, hasta cierto punto, criticando a Manuel Felipe Paz Soldán, diciéndole, tú estás dando preeminencia a lo que hizo San Martín y estás olvidándote de colombianos, de chilenos, que también, oye, luchamos para que ustedes sean libres, ¿no? Digamos, no podremos decir que haya sido un previo a lo de Bonilla, de hecho Basadre ya lo menciona, Mariátegui hasta cierto punto, pero digamos que es algo que políticamente se usó también, y eso lo mencionaron ayer también, cuando San Martín, cuando Bolívar estaba en el Perú, ¿no? Había Rolando Rojas, si mal no recuerdo, en un libro presta atención a eso, como los criollos se resienten de los libertadores porque les quitan espacio político, no les dan cargos, y la respuesta es, pero ustedes no son de fiar, una cosa así, ¿no? Entonces, ya desde el inicio ya hay estos problemas de quién dirige la independencia o no. Entonces, digamos, el asunto es viejo. Lo interesante es ver cómo aparece, ¿no?, en determinadas coyunturas, y aquí es una coyuntura donde obviamente los chilenos la usan para sus propósitos y después se va a usar para otros, etcétera. Pero bueno, entonces esa sería mi pregunta, ¿no? Y para Willy, ya esto es un asunto más historiográfico, digamos, ¿cómo dialogas tú con los trabajos de Ortenberg? Porque de hecho él también trabaja el tema diplomático. Eso, y bueno, felicitaciones nuevamente a los ponentes. Gracias. Ortenberg en sí mismo creo que ha tenido una gran influencia en lo que vengo haciendo, en el sentido que ha marcado las primeras pautas para poder abordar nuevos enfoques historiográficos dentro digamos, del mundo de la historia diplomática, ¿no? O sea, esta confluencia entre teorías de las relaciones internacionales, por una parte, al mismo tiempo de algunos conceptos antropológicos aplicados a determinados casos históricos que comúnmente habían sido abordados desde una perspectiva, pues, digamos, jurídica o legal de la diplomacia, es un nuevo campo bastante interesante, ¿no? Claro, eso se ubica, digamos, dentro de un espectro más amplio, ¿no?, que se suele asociar con lo que llama la nueva historia diplomática, en el cual también se, digamos, desvela elementos como el mundo de las ideas, ¿no?, y qué tanto el mundo de las ideas puede influenciar o puede, digamos, dar forma a los propios procesos diplomáticos, ¿no? Entonces, esa carga simbólica, por ejemplo, que Ortenberg trabaja para las conmemoraciones, etcétera, etcétera, ha sido sumamente importante. Ahora,
por lo menos en lo particular en este trabajo, yo me he tratado de centrar no tanto en los monumentos y cómo la simbología de los monumentos pueden, digamos, dar forma a la diplomacia, como lo hace Ortenberg también, sino más en el mundo del espectro cultural, digamos, ¿no? Particularmente yo recojo el concepto de Nicola Miller, esto de los movimientos epistémicos, y cómo tienen un carácter cuasi performativo, digamos, para darle forma. Miller lo hace a través digamos, de la lectura de la conformación del Estado en una suerte de lo que llama ya repúblicas de conocimiento, ¿no? Cómo estos movimientos epistémicos le dan forma al Estado a lo largo del siglo XIX, digamos. Y, digamos, viendo tras el lente de esta perspectiva, lo que trato de hacer es abordar cómo el mundo de las letras, la República de las Letras, digamos, citando a Raman un tanto, también, digamos, penetra dentro de los mundos de las gestiones diplomáticas, ¿no? O de las gestiones, digamos, incluso hasta geopolíticas entre estados, ¿no? O sea, esta conformación de ententes, por una parte bolivariana, ABC, disputas hegemónicas entre potencias subregionales, etcétera, etcétera, digamos, no solamente son vistas desde una perspectiva de competencias armamentísticas, ¿no? Navales, militares, etcétera, etcétera, o influencia diplomática en algunos organismos multilaterales que se van gestando, sino también dentro de los propios, digamos, esfuerzos culturales, ¿no? Y algo que quizá no lo mencioné en un detalle al principio es que la estrategia de Leguía partía, de cierto modo, en tratar de entrecruzar tanto los aspectos diplomáticos como los aspectos culturales e intelectuales, ¿no? Puesto que inmediatamente después del centenario de la batalla de Ayacucho, un par de semanas después, se apertura el V Congreso Panamericano. Es decir, estaba programado para inicios del 24, pero Leguía trata de aplazarlo para fines de año, con el propósito precisamente de que, además de la presencia de los diplomáticos en Lima, tenga también la presencia de un gran cuerpo, digamos, de juristas, de poetas, historiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se logra percibir también, digamos, entre diciembre del 24 y enero del 25, es una tensión constante en clave simbólica, digamos, de estas rivalidades que se van gestando a nivel diplomático, ¿no? O sea, la figura de Lugones, la figura de Saviana en Brasil, la figura digamos, de otros juristas y poetas argentinos, acompañados también de las rivalidades que se pueden efectuar, que se veían tensando entonces, ¿no? Entre Perú y Colombia, por parte de Chocano, entre otros poetas, digamos, son sumamente relevantes y se leen en esta clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, para finalizar, yo diría que mi trabajo más se acerca, por lo menos en este caso particular, a la influencia de lo que hace Nicola Miller, que a lo que hace Ortenberg, revalorando también lo que ha hecho Ortenberg hasta ahora, ¿no? Gracias. Bueno, a la pregunta de nuestro moderador Alex, bueno, primeramente una aclaración y una respuesta. Una aclaración, una cosa es Domingo, Tristán y Moscoso y otra es Juan Pío, Camilo, Tristán y Moscoso. Son hermanos y en trayectorias han tenido, como en este proceso, cambios y perspectivas diferentes. Ciertamente que Domingo Tristán participó en la batalla de Huaqui, apoyó a Goyeneche, eventualmente fue diputado ante la Corte de Cádiz y a mitad de camino se enteró que disolvieron la Corte de Cádiz. Pero hacia 1821 él se presenta ante el desembarco de don José de San Martín como un soldado más para unirse a las tropas, entendiendo de que como familias o como personas ante este proceso hay cambios y hay enfrentamientos entre tu propia familia. O sea, se quedaron en ambos bandos, ambos hermanos. En el caso de Juan Pío. Entonces, y eventualmente, un poco para señalar un poco para la gente de acá de Ayacucho, Domingo Tristán y Moscoso se encarga como prefecto de 1827 frente a la revolución de los quichanos, un poco como referencia. Entonces, no ha sido controvertido, sino digamos que se alineó al proceso final y es recordado de otra manera a diferencia de su hermano. En cuanto a lo que viene, quiénes son los obreros católicos, entendamos algo para lo que es el comienzo del siglo XX y todo lo que son las organizaciones en torno a la Iglesia Católica,
círculos católicos de mujeres, el círculo de obreros católicos y todo el movimiento que puede ser considerado un tanto conservador, es una respuesta política que se hace ante movimientos que empezaban a surgir, los socialistas, movimientos que eran como el caso del APRA, pero que digamos los círculos en que se manejan tienen llegada al poder inmediato, o sea, a la alcaldía, en su momento a la Junta Departamental, y como ya les he señalado, algunos de los miembros de los círculos católicos de mujeres eran sus esposos parte del Consejo Provincial. Entonces, hay un tema de línea y seguimiento de este tema de incidencia que no siempre pasa una cuestión política, de forma cómo recordamos o cómo lo entendemos, sino también hay un aspecto también familiar o de llegada de esta forma un poco más familiar, que responde también a una línea política. No olvidemos que el movimiento obrero, cuando surge en Arequipa, que fue anticlerical, que fue anárquico, y cuando se celebró el 1 de mayo, tiraron porquerías al arzobispado. Y al año siguiente se trajo la idea del año mariano a mayo. Y por eso la Virgen de Chaquipi el 1 de mayo sale en procesión. Entonces, un poco que era exorcizar este día que era de celebración de la lucha obrera, a traerlo un día festivo de la Virgen de Chapi, una devoción, dicho sea de paso, muy representativa de la ciudad de donde vengo. Nos explica un poco la magnitud, un poco del tema de la incidencia y cómo apaciguar ciertas pasiones y contestación a ciertos discursos. Pero si bien en la denominación en la cual al final se dieron vivas entusiastas a España y a Perú, con el término de la ceremonia, era también reconocer la herencia hispana que teníamos como ciudad. Entonces, hay un tema de un discurso y incidencias, ya sea no simplemente políticas, sino también familiares, que en este trabajo ahorita estamos todavía en un proceso, como dije, como ha sido mi exposición, de un avance de una investigación. Entonces, en la cual se contrapone a todo lo que pasa en el resto del Perú, sí, que es un recuerdo a lo que pasó en la ciudad también, pero también representa al momento político y el grupo que domina la ciudad y cómo trata de tener un discurso diferente, conciliando, pero también a contracorriente, que ha sido esto. Y si se hace esto, también coincide, como ya les he señalado en mi exposición, con los 25 años o sea, las bodas de plata de los círculos católicos de obreros, que se refleja eso. Y entendamos algo, no del aire una fuente traída desde Europa apareció de la nada, sino es que era a un cálculo ya planificado para tener presencia política, porque Forga eventualmente fue alcalde y eventualmente parte del círculo, su círculo ocupa puestos de poder, ya sea en la prefectura o dentro del Consejo Provincial, si no es que no se entiende este tema de ejercicio. Entendamos que muchos de los grupos económicos se reflejan también en el poder y en la administración pública, y es el caso de la Forga y su grupo que impuso, incidió y colocó este monumento a contracorriente, y que también reconoce también algo que tenemos una relación con España. Lamentablemente esto no se ve, sino es que a partir de la historia regional damos respuesta a otra cosa que la historia nacional siempre omite. Hay matices, hay perspectivas, y como una frase que me encanta de Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones, y como tal estos procesos tienen matices en la forma en cómo recordamos y cómo construimos. Y en la historia regional, afortunadamente, en los últimos estudios nos trae luces sobre un discurso que simplemente ha sido homogeneizante de la historia nacional, pero que la historia regional nos muestra que hay matices, límites y otras posibilidades que gracias a estos espacios podemos disertar y comunicar. Gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. En alusión al comentario en torno a la campaña de desprestigio justamente con el tema del Centenario Nacional, se puede comentar lo siguiente, justamente el tema de la ingratitud peruana con el pueblo justamente chileno, debido justamente a su intervención o participación en la independencia peruana. En los meses justamente de junio, julio y agosto de 1921 se puede justamente visibilizar notas periodísticas, justamente en la prensa del Ferrocarril de Arica y el Pacífico de Tacna, justamente aludido justamente a
esta, digamos, sensación justamente, ¿no?, de la inactitud peruana con Chile también. Asimismo, en Lima todavía el gobierno de Leguía justamente aprovecha la presencia de la delegación extranjera justamente en la capital para poder promover esa tesis peruana justamente en torno a este litigio internacional. En Locumba se utiliza justamente los hechos históricos en temas de Junín y Ayacucho, habla justamente también en torno a que pues, la intervención chilena en la independencia peruana pues, respondía a un fin político en particular, más que un fin generoso. Algo que quizás para poder agregar a la ponencia, digamos que pues, omití todavía en sí, es que en la prensa el Pacífico de Tacna, en los meses más que todo de julio y agosto se puede visibilizar que pues, Chile consideraba al país Ecuador como un país aliado. O sea, en el contexto del centenario peruano, el día, por ejemplo, de Guayaquil, el 12 de octubre, o el Día Nacional de Ecuador, justamente, pues eran era coberturado justamente por la prensa chilena todavía en Tacna y Arica todavía en sí. También se utiliza justamente la prensa de Arica, puesto que pues, la prensa de Tacna y Arica pues, estaban ambas vinculadas todavía en particular. Hay también un trabajo si no me equivoco, de Pablo Ottenberg, justamente que habla en torno, pues, cómo Chile también consideraba a Ecuador como un país justamente aliado en torno a este litigio. Y también en el contexto del centenario, pues, también se puede visibilizar, digamos, dibujos todavía, aludiendo todavía a las cautivas, la intervención de Estados Unidos todavía, y pues este dibujo en contra de Chile, cosa que todavía se puede aumentar aún más al año siguiente, en 1925, justamente con el tema del plebiscito que supuestamente se venía. Gracias. Creo que tenemos tiempo. ¿Qué dicen los...? ¿Dónde están? Tenemos tiempo, así que hay algunas preguntas a los ponentes. A ver. Ya, ok. Y de ahí a Cristina Maceo, por favor. Ante todo, buenos días. Quiero felicitar a los ponentes. Y mi tema, la pregunta que tengo es muy sencilla. ¿Por qué se conmemora? ¿Para qué se conmemora? ¿Y cuánto ha cambiado del centenario a la actualidad las conmemoraciones? Muchas gracias. Bueno, felicitar a los expositores, súper interesante. Y quisiera preguntarle, ¿tu nombre es Willy? Tú hablaste de dos, digamos, organismos, ¿no?, que se contraponen, el ABC y el Perú, que integra el grupo bolivariano. Sí, y hablaste de contrabalanza de poder. Yo quisiera saber si puedes aclarar un poco esto, porque yo tengo entendido que el ABC fue la firma de un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, pero que se había hecho en función de frenar cualquier intento de pedir, digamos, el pago de la deuda de manera a través de la fuerza, porque era un problema que tenía Venezuela. Claro que estos organismos, digamos, estos firmas de estos acuerdos tienen varias funciones, quizás es lo que yo conozco y tú conoces otro. Entonces, si lo pudieras explicar qué quiere decir esto que tú dices contrabalanza de poder, que no me quedó claro, si es posible. Y el otro tema, creo que de alguna manera, no sé si lo han respondido, pero se conmemora el centenario 1921, la época de Leguía. ¿Qué pasa en 1924? Nada más. Sí, para el colega que trabajó Tacna, si hablabas de que en la zona de Locumba, en la zona de Tacna Libre, también hubo celebraciones, ¿no? Sí hubo celebraciones, digamos, perdón, por el centenario. Si pudieras un poco precisar qué tipo de celebraciones existieron en esta zona. Gracias. Gracias. Felicitaciones a los ponentes por sus trabajos tan interesantes. Un breve comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con que en los años 20, bajo el oncenio de Leguía,
Creo que las relaciones con España pasaron por un momento particular, no sé si llamarle de reconciliación, pero creo que es importante mencionarlo para enmarcar un poco esto de la Plaza España, que podría aparecer un poco raro, ¿no? Como decía Alex, que en medio de las conmemoraciones de la independencia se haga esta inauguración de una plaza así. Pero Ascensión Martínez creo que es la que ha investigado mucho cómo las relaciones entre Perú y España con Leguía mejoraron mucho. Y de hecho en Lima se recibe el arco morisco como parte de los regalos de las colonias extranjeras. También se contrata la misión española para la creación de la Guardia Civil. Al hospital moderno que hace Leguía se le pone el nombre del arzobispo Jerónimo Loaiza, ¿no? Hubiera sido muy difícil en otra época ponerle a una obra pública pues el nombre de un español, ¿no? Entonces ese es el comentario para enmarcar que no era pues tan extraño. Y la pregunta muy similar a la que hizo la primera persona que hizo una pregunta, comparando el primer centenario con este que estamos viviendo, ¿cuál es la diferencia más importante que ustedes verían? Primero, felicitar a los ponentes. Segundo, una pregunta a Willy Nieto, es si él encontró algún documento que de modo explícito postule esta diplomacia cultural, o es lo que he encontrado son un conjunto de actos que le hace suponer que hubo esta diplomacia cultural que menciona. Ok, muchas gracias. Rápidamente, sí, una última pregunta. Buenos días. Quien habla no es historiador, pero bueno, creo que encontré reflexiones sobre el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho en el 74, una publicación que decía pan, queso y raspadura, ¿no? Era el santo y seña de contraseña, creo que de esta batalla, ¿no? Entonces, en aquella publicación se reflexionaba si realmente hubo una batalla o fue una capitulación, porque en una batalla se encuentran pues, los restos o un cementerio de guerra, ¿no? Es una reflexión. Ahora, a los 200 años, ¿qué ha cambiado? ¿No? Yo sé que no se puede celebrar porque no ha habido cambios. ¿Qué ha cambiado en el Perú? Solo creo que queda conmemorar. Muchas gracias. Bien, cada ponente tiene 5 minutos para responder las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Rápidamente, respecto al acrónimo ABC, dentro de la jerga política, diplomática, digamos, regional, el ABC ha estado constantemente presente. La premisa parte de que tanto Argentina, Brasil y Chile siempre han sido los países más desarrollados de la región y que por tanto deberían estar a la cabeza del concierto nacional americano, digamos, independientemente de la coyuntura, ¿no? Usted menciona el caso de la deuda venezolana con el gobierno de Cipriano Castro, ¿no? Claro que fue un bloqueo naval por parte de potencias europeas para cobrar la deuda, ¿no? Lo que comúnmente se llamó la diplomacia de cañoneras. Es un hito que se sitúa precisamente para hablar del ABC, pero tuvo múltiples etapas. El particular caso que yo abordo es, digamos, el del 24 y podríamos tener un precedente en 1910. ¿Por qué? Porque el espectro del ABC, digamos, ha estado presente constantemente, tanto como ahora lo explico, pero como un balance de poder para los países europeos, digamos, como una suerte de disuasión en la cual señalan, pues, no, oye, en una situación cooperativa entre todos los países de la región podríamos combatir contra digamos, el ejercicio coercitivo que podrían ejercer, ¿no? De la misma forma se ha desarrollado con los Estados Unidos. 1902 fue el caso de Cipriano Castro bajo la sombra de las potencias europeas, pero 1904 fue el caso de la doctrina Roosevelt, ¿no? Del famoso garrote, y donde el ABC una vez más se volvió a convocar.
Otro caso es el de la mediación que se realiza para el conflicto entre Estados Unidos y México, ¿no? En la etapa revolucionaria. Entonces, el ABC ha estado constantemente presente. El detalle es que cada país en particular también usa estos aspectos con sus propios intereses, ¿no? Y para Chile eso era sumamente conveniente en el sentido de que le podría otorgar, digamos, una cercanía tanto a Argentina como a Brasil. Para Perú esto no era nada conveniente porque, de cierto modo, esto lo aislaba de las dos potencias medianas regionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer antecedente que se puede ubicar del ABC para los intereses de Perú yo lo encuentro en 1910, en un congreso precisamente auspiciado por Venezuela, en un momento en el cual también había cercanía, digamos, entre estos países, ¿no? Y luego, posteriormente, se reactiva ya para el caso del 24, digamos, ¿no? En el caso de 1910, digamos, tiene sus propias particularidades, pero en el caso del 24, que lo he estudiado mucho más, algo que se logra percibir es que, por lo menos los primeros años de Leguía, en materia digamos, de política doméstica, se había fortalecido bastante, ¿no? La misión naval que se apertura por parte de Estados Unidos, al mismo tiempo el proceso de modernización que se había efectuado también en términos de infraestructura, que se logra percibir precisamente en el centenario del 21 y digamos fue como una suerte de elemento propagandístico para el resto de la comunidad, le da cierto liderazgo a Perú ante el resto de países bolivarianos. Ahora, también existieron, obviamente, Perú tenía disputas con Ecuador y Colombia, pero por entonces, digamos, la situación se había distensado, ¿no? Un protocolo con Ecuador en el 23, que señalaba que después del arbitraje entre Perú y Chile se iban a pasar un arbitraje entre Perú y Ecuador, también dentro de la órbita de Washington. Y con Colombia lo mismo, ¿no? Estaba pendiente la ratificación, digamos, del 22, que dicho sea de paso también poco a poco se empieza a, digamos, a sabotear, ¿no? este acercamiento. Ahora, quizá para concluir, quisiera señalar una cita precisamente de Castro Oyanguren, que fue el ministro plenipotenciario de Ecuador, y que señala básicamente cómo es que se pensaba la alianza bolivariana, digamos, desde la perspectiva del Perú, ¿no? Cito: la coyuntura de unión íntima y estrecha entre las repúblicas creadas por el genio de Bolívar preparan el terreno en una ocasión única en la historia, porque nada seduce más a Colombia, Venezuela, Ecuador, que acercarse durante el centenario de Ayacucho como fecha más propicia para iniciar este movimiento de cooperación. Pero luego añade: puesto que para el Perú volvieron las antiguas épocas de esplendor, en que Lima era la metrópoli de todo el movimiento internacional del continente, el Perú es el indicado a ser el núcleo central del centro de gravedad de esta confederación, por su historia y por su relativa fuerza entre las 5 repúblicas. Entonces, eso creo que denota bastante de cómo se percibía también dentro de los países bolivarianos la fortaleza de los primeros años de Leguía, digamos, en términos de modernización, ¿no? Y bueno, para concluir, el caso del balance de poder, básicamente lo que señala las relaciones internacionales en el balance de poder es que se puede generar de que no existe asimetrías, digamos, entre un país u otro o entre asociaciones de países entre otros, ¿no? El prototípico balance de poder, digamos, fue la Santa Alianza, digamos, este tipo de aspectos, ¿no? Incluso uno podría, claro, una suerte de equilibrios, digamos, ¿no? Entre unos países y otros. Claro, entre una eventualidad de que se forme un ABC, digamos, eso ponía en alerta al resto de países de la región y por lo tanto se inventa esto de los estados bolivarianos, ¿no? Por una parte, Perú por lo menos trataba de disuadir, digamos, que Argentina y Brasil no se adhieran, pero y Brasil y Argentina tampoco estaban muy de acuerdo con esto, por las propias sospechas que tenían mutuas entre ellos, ¿no? Que incluso había carreras armamentísticas entre ellos, pero de la eventualidad de que sí se efectúe, digamos, una entente bolivariana, pues Brasil y Argentina también estaban de acuerdo en unirse a Chile para generar una vez más una suerte de balance de poder, ¿no? En este equilibrio geopolítico. Bueno, dejo ahí, quizás los demás podrían comentar las otras preguntas. Bueno, hay un aspecto que en la exposición no lo he resaltado, pero es pertinente también señalarlo, es que estos monumentos se construyen uno más rápido que el otro, pero también depende mucho del gestor. Y en el caso como gestor, en el caso de Francisco Mostajo, se puede decir que tiene un poco de reticencia y si noto mucho apoyo, porque también tenía como abogado, jurista,
también como historiador que se tuvo, también era anticlerical. Por algo se ganó el término de comecuras. Entonces, al tener a sus rivales al otro lado gobernando, tuvo ciertos reparos ante esta buena iniciativa al hacer esta gestión. Debo mencionar en la correspondencia privada que se tiene sobre esta actuación en el archivo Mostajo, hay una mención en la cual se dice que hay cierta rivalidad, hay cierta distancia con el poder de turno en cuanto a la construcción de este espacio. Entendamos que Mostajo tenía anticuerpos. Ahora, en cuanto a la relación de Perú y España, en cuanto a la construcción de este espacio y la relación, bueno, en el caso de Miguel Forga, su padre es español, él es descendiente de español. La comunidad española que estaba en Arequipa también participa con la inauguración de otro monumento y espacio, bueno, mejor dicho, la creación de espacio público nuevo sobre la Quinta Vargas, que es el Parque Bajo Grau, en la cual interactúan todas las comunidades extranjeras. Vale indicar que después de Lima, en la cual cada comunidad aporta un monumento, un espacio público en el contexto del centenario, en el caso de Arequipa, todas las comunidades extranjeras convergen. En este caso la española, la japonesa, la cervecería, en este caso los alemanes, los japoneses, los turcos, que en este caso estamos hablando de la comunidad palestina, destaca la familia Salomón en la creación de este espacio nuevo. Pero en el otro caso, si bien no es directamente la comunidad extranjera que participa, o sea, entiendas españoles o cualquier otra nacionalidad, sino es que hay una intencionalidad que esperamos en lo que estamos investigando, traer algunas luces de por qué estos discursos, por qué estas llegadas, y también un poco de la información del archivo Mostajo nos da en cuenta que hay cierta diferencia política. Y como ya le he dicho, al otro lado está el poder que tiene rivalidad con Francisco Mostajo. Entiéndase la parte de la Iglesia Católica, el poder de turno, los grupos de poder organizados de formas gremiales, ya sea con mujeres, obreros, que ocupan el poder en ese momento. Pero que Francisco Mostajo, al ser liberal, anticlerical, un poco que lo excluyen, a pesar de que la iniciativa es buena, pero que él sostenidamente, a través del apoyo del Colegio de Abogados, se crea un espacio para la ciudad. Dicho sea de paso, hablando ya de lo que son diferencias, de lo que vienen a ser las conmemoraciones de lo que ha sido hace poco, del 2021, lo que corresponde a mi ciudad, se tuvo muchas iniciativas, de la creación de un parque del Bicentenario que no prosperó por el tema de la disposición de espacios públicos, de tener la participación activa, en este caso desde la Comisión Bicentenaria, organizar el festejo, apuntando primeramente en 1921 y eventualmente ahora para el 2024, con varias actividades, pero a diferencia de lo que ha sido anteriormente, no deja espacios públicos, hay espacios conmemorativos, espacios nuevos. Por ejemplo, acaba de indicar que el único monumento inaugurado nuevo con motivo del Bicentenario, además de la placa que colocaron en la Plaza de Armas de Arequipa, se tiene un obelisco nuevo, por el caso del Colegio de Abogados nuevamente, con el parque en recuerdo al Bicentenario de la Academia Lauretana, del cual el Colegio de Abogados se siente sucesor, y en la cual se habla de los juristas que aportaban a la institucionalidad y a la República. Nuevamente ahí está Francisco Mostajo. Entonces, si bien las comparaciones son un poco odiosas, quizás las conmemoraciones, espacios públicos o las celebraciones tienen diferentes magnitudes y nos están dejando diferentes cosas. Para lo que viene a la ciudad de donde vengo es un poco limitado, pero está en cuestión, digamos, de los vínculos con las autoridades de turno, en que se proyecte ese tipo de cosas en este contexto. Ciertamente es un poco limitado a lo que fue hace 100 años, pero en el caso de Arequipa, y quizás vale la comparación, donde hubo mayor magnitud, digamos, de intervención pública y en proyección a lo que fue la ciudad, no fue tanto lo que fue la celebración del centenario, sino los 400 años, 1940.
en que sí dejó un conjunto de obras públicas, se hizo muchas cosas diferentes. Probablemente para cuando toque los 500 años de la ciudad se plantee algo semejante. Todavía estamos a 12 años de eso. Gracias. Listo, gracias. En alusión a la primera pregunta, justamente, ¿no? ¿Cómo se conmemora esto? ¿Cómo cambia en torno a las conmemoraciones en sí? Cuando hablamos en torno a la conmemoración, justamente se vincula un momento, un espacio, un hito para poder lanzar nuevas interpretaciones, nuevas miradas, también nuevas lecturas también. Ahora, en torno al centenario en sí, significó para el gobierno de Leguía justamente como una oportunidad de propaganda política, vinculado justamente también a la recuperación de las cautivas, Tacna y Arica. Ahora, como parte justamente del proyecto nacional de la conocida Patria Nueva, justamente de Leguía, pues era parte todavía, como eje central también, la recuperación de las cautivas de Tacna y Arica. O sea, en torno al centenario nacional todavía significó justamente como un medio de propaganda justamente para el gobierno de Leguía, para buscar sí una justificancia en su permanencia en el poder, como lo diría Orrego Penagos. En alusión a la segunda pregunta, ¿qué pasó justamente en Tacna en 1924, justamente con una mirada más bolivariana? Sabemos justamente que pues, en 1921 es en sí una celebración más en torno a San Martín todavía, en torno a Lima. Ahora, si bien es cierto, mi tema de investigación va a torno a 1921, todavía Tacna no celebra en sí ese centenario, ¿no? De 1921. Pero, ¿por qué no lo hace? Justamente en torno también, por supuesto, a este conflicto diplomático entre Perú y Chile. Ese asunto no resuelto entre Tacna y Arica, que todavía era permanente, era latente en ese momento. Ahora, y si bien que no llegue todavía ese año de 1924, se sabe todavía que en el año siguiente, en 1925, justamente ya Tacna y Arica nuevamente son ¿qué cosa? Son en sí protagonistas del tema del plebiscito nacional todavía. Entonces, si es que el tema para ese año de 1925, este tema aún no estaba resuelto todavía, aún era un tema latente, entonces prácticamente se puede considerar, no imaginar todavía que en ese año de 1924 todavía Tacna no permaneció o no fue parte de esa celebración en torno al centenario. Cuando hablamos de Tacna en su ocupación de Chile, justamente hablamos de dos periodos. La primera parte, de 1883 hasta 1909 o 10 aproximadamente, es un periodo de construcción chilena pacífica todavía. Es por eso que en 1901 justamente Tacna sí justamente en 1901 sí pudo celebrar las fiestas patrias del Perú justamente. Pero ya para 1921 en adelante todavía, un poco más todavía en sí, ya estábamos en un periodo violento justamente, porque Chile que deseaba construir una ciudadanía chilena en Tacna para poder justamente quedarse con las cautivas, Tacna y Arica. Ahora, en torno a este conflicto diplomático entre Perú y Chile en 1921 y 1924 todavía pues era un tema latente, era un tema permanente todavía en el que hablar social todavía entre ambas comunidades. Y por eso justamente pues Tacna pues no celebra esa conmemoración de dicho centenario nacional. Y todavía para 1925 con el tema del plebiscito todavía sigue aún más latente todavía. En torno a la tercera pregunta, ¿cómo Locumba justamente llega a celebrar en torno al centenario nacional? Claro, por temas de tiempo no he podido justamente ahondar mucho más en ello. A ver, ¿cómo Locumba recibe el tema del centenario? La actividad en sí estuvo presidida justamente por la Junta del Centenario Nacional, presidida por el prefecto Enrique Gómez, del 27 de julio hasta el 2 de agosto de 1921. Fueron actividades más que todo sociales, culturales todavía y también de intervención militar. Por ejemplo, ¿cómo así? Uno, actividades patrióticas, emaneramiento nacional, himno nacional todavía, misa Te Deum, justamente sesión solemne en la municipalidad de Locumba, también veladas culturales todavía en sí, también justamente la procesión, el saludo a las autoridades en particular, también la inauguración de un mercado de abastos todavía y también banquetes, también hubo actividades como bailes sociales todavía y también la iluminación de las propias ciudades de Locumba justamente como medio decorativo. También hubo actividades físicas en centros educativos, en colegios particulares todavía en sí. Hubo también almuerzos campestres, actividades deportivas y también militares todavía. Actividades también como el té danzante, veladas culturales, matches de tiro al blanco, gicana deportiva, fuegos artificiales y también la colocación de la primera piedra del monumento en Millar, en el pueblo de Mirabe, que estaba en la parte de Tacna Libre. Entonces fueron actividades más que todo de índole social, deportivo, cultural justamente, pues que hace que Locumba todavía sea parte de esta celebración. El programa de celebración en Locumba del centenario pues, fue publicado en el semanario La Patria el 7 de julio de 1921. Ahora, en alusión a la cuarta pregunta, ¿cómo hacer justamente una comparación en torno al centenario de 1921 con en torno al bicentenario justamente en el 2021 en torno a Tacna? El centenario justamente de 1921 justamente habla justamente de una mirada en contra de Chile. Ahora,
si bien es cierto existía una campaña de desprestigio justamente peruana contra Chile todavía en sí, pues la celebración pues adopta una mirada de un perfil más sanmartiniano todavía. Ahora, en torno al bicentenario todavía en el 2021 en sí, Tacna justamente llega a celebrar el bicentenario nacional en el 2021, cosa que no hizo justamente en el 1921 todavía en sí. Entonces justamente pues Tacna celebra dicho bicentenario en el 2021 con actividades más que todo culturales, deportivas también y sociales. No se puede sacar demasiado mucho en torno, ¿no?, a la construcción de pues, monumentos o el tema de la urbe en sí, pero sí justamente hubo menciones históricas todavía y culturales. Entonces, en torno también al Bicentenario Nacional todavía habla de una reivindicación en torno a personajes peruanos todavía en sí. No sé, la Pallardelli, tenemos también a María Parado de Bellido, y en cuanto al centenario, pues todavía en sí habla de un perfil más sanmartiniano. Gracias. Me comunica que tenemos tiempo para una ronda más de preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar. Si no, le damos un poco más de tiempo a los ponentes para absolver algunas respuestas todavía que falta responder, me parece. Algunas preguntas, perdón, que falta responder. Sí, para responder la pregunta del profesor Aljubín respecto a qué tanto nos puede indicar los documentos o las fuentes si realmente, digamos, existe una suerte de diplomacia cultural en vísperas del centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Un primer elemento que se podría señalar es el contraste con el centenario del 21, ¿no? Que también lo he estudiado. Y algo que se logra percibir es que hay una marcada inclinación por tratar de fomentar aspectos más culturales vinculados a literatos, poetas, etcétera, etcétera, ¿no? En el 21, digamos, lo que puedo encontrar es principalmente vinculado a aspectos culturales y principalmente la función que cumplen los monumentos, ¿no? Igual, en una perspectiva global, uno puede hablar de los monumentos que se entrega pues, en Washington, el de Hipólito Unanue en el Patriot Hall de la Unión Panamericana, puede hablar pues, de los monumentos de Markham que se entregan en el caso de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Pero digamos que no se logra percibir con claridad un programa, digamos, centralizado en torno a los aspectos culturales, ¿no? Algo que sí se logra percibir precisamente en el 24. Quizá el mayor indicador de esto podría ser el hecho mismo de haber movilizado el Congreso Científico Panamericano, que estaba programado para inicios del 24 a finales del 24, ¿no? Digamos, una suerte de superposición entre el centenario de Ayacucho y el Congreso Panamericano, que al mismo tiempo daba pues, cuenta de cómo se quería celebrar el centenario de Ayacucho, digamos, en una lógica de reivindicación de la República de las Letras, ¿no? Y ahora, en los documentos particulares, lo que he logrado hallar es, por ejemplo, documentos de la Oficina de Propaganda, que estaba dirigida por Luis Ulloa, ¿no? Entonces, ahí sí se logra percibir que hay todos estos aspectos por tratar de redirigir una dinámica mucho más cultural, ¿no? Y claro, los documentos también de las propias legaciones están sobrecargadas de este tipo de documentación, de este tipo digamos, de dinámicas. Los trabajos conjuntos que se quieren realizar en torno al mundo bolivariano, que implica una misión diplomática por parte de Luis Alberto Sánchez en los diferentes países, es un indicador. Al mismo tiempo, digamos, el afán por tratar de recopilar objetos históricos, etcétera, etcétera, para el Museo Bolivariano es otro indicador, ¿no? Y etcétera. Digamos, podríamos decir que hay un intercambio mucho más fluido entre las dinámicas culturales, ¿no? No solamente por iniciativa del Perú, creo, más bien también por iniciativa propiamente de Brasil, algo que por lo menos he revisado, por ejemplo, en la correspondencia del archivo de la Cancillería Argentina, es que también hay un ímpetu por competir con Brasil en esos mismos términos, ¿no? O sea, Brasil manda toda su delegación de historiadores dentro del Instituto Histórico Brasileño, pero digamos también está presente la figura de Lugones y otros más que son poetas o juristas también argentinos, ¿no? Entonces también se ve con claridad, digamos, a nivel de los programas, a nivel de los personajes y a nivel también de la propia retórica simbólica que se empieza a esgrimir. Hay otro monumento que también concita el apoyo, por así de los grupos de poder, pero también un reconocimiento y gratitud de la ciudad.
Es el caso del obispo Sebastián Goyeneche. Al mes siguiente, que se entrega el 30 de julio, al mes siguiente, al 30 de agosto, se entrega un nuevo monumento a la ciudad, también de Italia, en honor al obispo Sebastián Goyeneche, a su familia, en el sentido de que, si bien el obispo José de Goyeneche es el obispo que le toca el tránsito difícil de súbditos a ciudadanos y que no fuese de simpatía de Simón Bolívar, y mantener la estructura de la iglesia en este momento turbulento, y además haber sido obispo de Arequipa y luego de Lima, y le haber tocado entre el báculo y la espada, esta situación, parafraseando el libro de Manuel Rojas y Gunza, es de que este grupo de interés que ocupa el poder también converge en el reconocimiento, en el traer otro monumento e inaugurarlo al mes siguiente del obispo Sebastián Goyeneche, como benefactor de la ciudad, al nuevo hospital que se había construido hace algunos años y que era de mucha necesidad y solvencia para la ciudad, que era el actual Hospital Goyeneche, en la cual vale un poco contar la anécdota de cuya herencia, cuando fallece el obispo José Sebastián Goyeneche, echó mano al Estado peruano, siempre urgido de dinero para la guerra con Chile, y que no tuvo que ser devuelto, y además la familia puso también dinero para que se cumpliera con el testamento, que era la idea de crear un hospital para mujeres bajo la advocación de la Virgen del Consuelo, y que luego la beneficencia pararía las orejas para que se reclamara al Estado peruano la necesidad de construir un nuevo hospital, y que se construyó con el dinero del obispo en un terreno llamado La Cálula, que fue propiedad del intendente Salamanca, y que este predio se construyó un hospital para la ciudad en reemplazo al defectuoso hospital de San Juan de Dios, ya muy antiguo, y el efímero proyecto del hospital de La Palma, donde luego se hiciera el Asilo Lira, y que este hospital fue muy necesario y de muy buena atención en esos años. Entonces, vale decir que los mismos grupos que participan en un lado también participan en pero de forma más explícita en relación con la familia Goyeneche. Por ahí también está invitado Francisco Mostajo, encontramos la tarjeta de invitación, pero nos damos cuenta de que en el contrapunto de estos dos monumentos, y lo que pasa con Francisco Mostajo, es que cuando había voluntad política, los actores económicos convergieron, las cosas eran expeditivas en muy breve plazo, y cuando ciertamente no tenías la simpatía del grupo de poder, tomaba su tiempo y los procesos eran un poco más largos, que lo diga Francisco Mostajo con el monumento. Y en el caso del obispo Sebastián Goyeneche fue relativamente expeditivo, igual que el otro monumento. Ciertamente, si menciono esto es porque, digamos, convergen todos muy rápidamente y solícitos, a diferencia del otro. Y es algo que quiero resaltar, que no simplemente hay una coincidencia, hay varias coincidencias en estos grupos de poder que tienen este poder de representar y crear espacios conmemorativos, que justamente el caso del obispo Sebastián Goyeneche tiene una cuestión meritoria, porque es un hospital que nos dura hasta actualmente, y ya es un hospital, se puede decir, centenario. Pero bueno, ese sería mi alcance. Gracias. Listo, gracias. Justamente algo para poder agregar lo siguiente. Cuando llega en torno al Centenario Nacional, justamente significó para Leguía la consolidación, un momento clave justamente para consolidar un proyecto de nación conocido como la Patria Nueva. En sí, justamente como diría el historiador Orrego Penagos, dejar atrás el tormentoso siglo XIX, caracterizado por golpes militares, la guerra con Chile justamente, y pues voltear la página todavía y pues mirar hacia la nueva República Nacional. Ahora, en torno al tema del Centenario Nacional todavía significó un fin de propaganda política. Uno de sus ejes todavía era en sí la recuperación de las cautivas, Tacna y Arica. Entonces, en tal sentido, pues, si bien ya tuvo actividades, esto era un tema latente en torno a la festividad nacional todavía, pues agarra mayor significancia en la periferia nacional, en la propia frontera entre Perú y Chile, o sea, Tacna y Locumba. Cobra justamente mayor atención y significancia, y pues se puede ver justamente dos
miradas diferentes. Uno por Tacna, justamente, que no llega a celebrar justamente la celebración del centenario, a diferencia de otras ciudades como Moquegua, el norte, el sur, Lima, ¿no? Justamente, mientras que Locumba, pues sí, justamente llega a celebrar dicho centenario, pues puede ser capital departamental, no llega justamente a la condición propia de dicha ciudad todavía en sí. Ahora, algo quizás que yo justamente recordé todavía a la pregunta 2, en 1924, recuerdo justamente en el Diario del Deber en Arequipa, en la edición de Ayacucho, me parece, justamente la intención de levantar un monumento justamente en alusión a las cautivas, o sea, Tarapacá, Tacna y Arica, entonces. Yo justamente desconozco que fue el monumento ejecutado, pero sí, digamos, hubo la intención de levantar ese monumento en alusión a las cautivas todavía, para 1924, entonces. Entonces, justamente se puede también visibilizar que pues, el centenario pues, sirvió como esa oportunidad para poder lanzar esa mirada todavía esa mirada justamente contra contra Chile todavía en sí. Fue justamente un panorama interesante todavía, pues cómo pues, dichos discursos entre la frontera, entre Perú y Chile, justamente llegan a chocar en sí. Gracias. Bueno, un aplauso a los ponentes, por favor.